2 personas murieron y 8 más resultaron heridas cuando toneladas de maíz les cayeron encima al momento de recoger el producto que había dejado tirado un camión. Despliegan operativos para capturar a un hombre en Chiquimula, luego que fuera divulgado un video donde aparentemente amenazaba a policías con un fusil. Evaluación de gobierno. El 14 de enero, el gobierno de Alejandro Yamatei cumple 3 años al frente del país. Esta noche le presentamos 5 ofrecimientos que aún no se han cumplido y también aquí en la emisión en directo. Buenas tardes, qué gusto poder saludarles y darles la bienvenida a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre será un gusto y un placer poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes, así que iniciamos. 2 personas fallecieron y 8 más resultaron heridas al quedar debajo de una carga de maíz cuando se disponían a recolectar el producto que era transportado por un tráiler y que se accidentó en Escuintla. Carlos Paredes nos tiene el seguimiento de este accidente. Carlos, vamos contigo. Gracias por el cambio, muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este accidente ocurrió en horas de la noche de ayer, en el kilómetro 60. Específicamente en este acceso que da continuidad a la ruta que va hacia Sequinalá. Comentarles que fue un tráiler cargado con maíz, el cual volcó. Como se pueden dar cuenta, en este sector, este acceso que da hacia esta ruta tiene una inclinación, el cual al ser tomado por los automovilistas, hay algunos que dan vuelta debido al peso de la carga. Comentarles que de este hecho hubieron 2 personas fallecidas y hay una más gravemente herida. Y como presunto responsable de este acontecimiento hay un menor de 17 años capturado. Por razones que se desconocen, un vehículo del transporte pesado que trasladaba maíz volcó a la altura del kilómetro 60, ruta al Pacífico, momento que fue aprovechado por vecinos de colonias aledañas para aglomerarse con la intención de sustraer el producto. Ante tal situación, un hombre con cuchillo en mano rompió la lona que sostenía el peso de la carga, dando lugar a que varias personas quedaran bajo los granos básicos. Lamentablemente, un hombre de 41 años de edad falleció en el lugar, uno más de 24 falleció en el ingreso al Hospital Nacional local, mientras que una menor de 13 años se encuentra en el proceso de recuperación en dicho centro asistencial. Ante tal emergencia, agentes de la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro acudieron al lugar para tratar de salvar vidas y con la intención de ponerlas a salvo. El presunto responsable de ocasionar esta tragedia es un menor de 17 años, quien al momento de notar la presencia policial intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado y neutralizado de forma inmediata, por lo que fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal para los efectos de ley correspondientes. Dentro de los fallecidos se encuentra Edgar Manuel Echeverría, de 41 años, así como Jeremías Bosbelín Noriega Quintanilla, de 22. Acá en ese punto donde ocurrió el accidente se puede ver todavía algunos de estos granos de maíz, así como recipientes que las personas utilizaron para poderse apropiar de este producto. Y aunque la Policía Nacional Civil en este tipo de casos mantiene la seguridad en el perímetro, es imposible controlar la multitud de personas que vienen a apropiarse del producto que muchas veces queda tirado en el suelo posterior a un accidente. Policía Nacional Civil acude al llamado de auxilio al ciudadano, en este caso para proteger y poner ahí sí que en resguardo la escena del crimen. En este caso hay fallecidos, hay productos de propietarios que también hay que ponerlos ahí en resguardo y cuidado para que los vecinos no se aprovechen de tal situación y sea entregado a sus dueños respectivos. De esta cuenta se recomienda a la población tener sumamente precaución y no acercarse cuando hay accidentes de tránsito. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Un incendio consumió por completo una bodega donde se almacenaba cartón en el kilómetro 64 de la autopista Puerto Quetzal, jurisdicción de Escuintla. Para apagar las llamas, unidades contra incendios de diferentes compañías de bomberos voluntarios y bomberos municipales trabajaron por más de 3 horas utilizando miles de galones de agua. Debido a este trabajo, evitaron que el incendio se propagara a otras bodegas del sector. Hasta el momento se desconocen las causas de lo sucedido y se descartan personas heridas.
Durante la pandemia de COVID-19, los transportistas de Quiché incrementaron el 100% del precio del pasaje extraurbano. Finalizaron las restricciones y se continuó cobrando lo mismo, pero ahora se prevé un nuevo incremento. Héctor Cordero nos amplía la información. Héctor, cuéntanos de cuánto podríamos estar hablando. Rocío, buenas tardes. Nos encontramos ubicados en la terminal de buses de la zona número 5 en Santa Cruz del Quiché. Y como bien lo manifestabas, pues el pasaje al transporte extraurbano se incrementó cuando inició la pandemia. Se retiraron las restricciones, sin embargo, este nunca bajó de precio, se mantuvo al 100% del incremento que se había realizado. Ahora que se ha anunciado y que se ha registrado, mejor dicho, un incremento al precio de los combustibles, los transportistas indican que no está lejos de que se dé otro incremento más, a pesar de la situación precaria económica que viven muchos quichelenses. Y nosotros, miren, nos hemos estado aguantando por no incrementarle el pasaje, porque la verdad es de que quien sale pagando todo eso es la pobre gente, ¿verdad? Sí. Pero en otro lado, si ya nos genera pérdidas, vamos a tener que tomar una postura, ¿verdad? El posible incremento al pasaje extraurbano se sumaría a los altos costos ya registrados en los productos de la canasta básica en Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Henry, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mediodía de martes, Tránsito de Villanueva informa sobre las novedades en la movilidad vehicular. Le informamos que en estos momentos en el trayecto de Bárcenas tenemos trabajos de bacheo por parte de Covial en la ruta de Ramírez hacia la Cuesta del Sope, lo que nos está generando complicaciones ya que se trabaja un carril reversible y esto mantiene movilidad lenta en la bajada del Sope con dirección a Bárcenas, como también en el Amate y en otros sectores como los alrededores del Estadio Municipal de Bárcenas. Así que le pedimos mucha precaución al transitar. La movilidad vehicular continuará lenta hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Mientras tanto, la ruta al Pacífico con dirección a la ciudad de Guatemala presenta una circulación de tránsito bastante estable que genera únicamente acumulamiento de tránsito del kilómetro 18 al 17, lo que se conoce como la bajada de la Sonora, donde el transporte pesado disminuye la velocidad, y luego en los alrededores de la calzada Raúl Aguilar Batres y 52 calle para ingresar a la ciudad de Guatemala por la Cuesta de Villalobos. Mientras tanto, con dirección al sur ya hemos habilitado el reversible, la movilidad lenta viene desde el Trébol y la circulación vehicular se desplaza de buena manera hacia lo que es el sector sur por toda la ruta del Pacífico, donde le recomendamos conducirse respetando los límites de velocidad. La conexión de Búcaro a Senma no presenta complicaciones a esta hora del mediodía. Ciudad Real con un tránsito fluido en el cual se van a hacer carriles dobles con dirección al sur cuando sea necesario. Boulevard El Frutal se están trabajando reversibles desde horas de la mañana ya que la afluencia de vehículos es bastante, y en el trayecto que comunica directamente el área céntrica la circulación vehicular es estable. Nuestro equipo de trabajo regula en los principales ejes para que la afluencia de tránsito no genere acumulamiento, así que le pedimos por favor estar al tanto de la información que pueda surgir en las redes sociales, ya que la movilidad vehicular en cualquier momento puede cambiar. Recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo, le deseamos la mejor de las tardes. Con miras a las elecciones, el TSE estima que estén habilitados para votar en Estados Unidos unos 80,000 guatemaltecos. Hoy presentó las circunscripciones donde podrán emitir el voto los connacionales. Henry Montenegro se encuentra justamente en la reunión del TSE y nos cuenta los detalles. Henry, cuéntanos qué es lo que han dicho. Buenas tardes. Compañeros en el estudio, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y bueno, contarles que el tema que se está hablando en esta reunión está relacionado principalmente al voto en el extranjero que se pretende implementar por segunda vez en la historia del país, y en este caso lo que se ha establecido por parte del TSE o hasta ese momento se le ha explicado a los partidos políticos es en cuanto a 4 circunscripciones, es decir, áreas que se estarían determinando para que se pueda o para que las personas en Estados Unidos, los migrantes guatemaltecos puedan emitir el voto, y de esa cuenta esto es lo que se le ha presentado a los partidos y serían en algunas
ciudades como por ejemplo Los Ángeles, Illinois, así como Virginia, por mencionar algunos. Sin embargo, estamos a la espera de que se pueda brindar una conferencia de prensa en donde se darán más detalles acerca de cómo será la implementación del voto en el extranjero, en donde se prevé que sean alrededor de 80,000 los migrantes o personas empadronadas en el extranjero que puedan emitir el voto. Sin embargo, recordando que con el antecedente que se tiene de hace 4 años, donde fueron apenas 700 las personas que emitieron el voto en 4 ciudades de los Estados Unidos. Además, otro de los temas que se ha hablado es el incremento en la cantidad de centros de votación para las elecciones, esto en el caso de Guatemala, en donde habrá 898 centros de votación más, es decir, que hace 4 años hubo alrededor de 2,700, sin embargo ahora son alrededor de 3,700 los centros de votación que estarán habilitados. Sin embargo, un tema que también ha llamado la atención es que podrían haber algunos cambios en cuanto al centro de votación en el que una persona votó hace 4 años con relación al que lo hará ahora. Sin embargo, es un tema que estará definiéndose en los siguientes meses con el cierre del padrón electoral. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Este martes, Fundesa, junto a FUSADES y el George W. Bush Institute, llevaron a cabo un foro para hablar sobre inversión, economía e inmigración, identificando aquellos retos y oportunidades que tienen los países del Triángulo Norte. Paula Osaeta nos cuenta de qué se trató. Paula, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Rocío, buenas tardes. El foro fue titulado Una oportunidad para la economía regional, inversiones para reducir la migración, que tenía el objetivo de comprender las razones por las cuales los centroamericanos abandonan sus países. En el evento participaron más de 60 organizaciones del sector público y privado de El Salvador, Honduras y Guatemala. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo poder reducir la violencia contra la mujer. Hay programas muy interesantes para empoderar a las mujeres a poder tener trabajos formales, mejor capacitación, mejor asistencia técnica, enfocar esas asistencias técnicas en las habilidades que se exigen desde el mercado laboral. También hemos escuchado cómo desde la sociedad civil diferentes esfuerzos están trabajando para aprovechar las oportunidades que la región tiene y fortalecer la democracia. Zapata considera que uno de los principales retos para afrontar la migración es la inversión e infraestructura. Cómo mejorar el capital humano. Hay muchas empresas que están buscando talento, pero que no encuentran las personas con las habilidades requeridas para los trabajos que se están demandando. Entonces, es importante que las personas empiecen a buscar mejores programas de formalización, de capacitación técnica, y que el gobierno, así como se ha hecho en este momento, donde ya se tiene un programa de becas para programas de inglés a través del Ministerio de Economía, que se está trabajando de la mano con el INTECAP, se pueda focalizar en cómo poder profesionalizar el idioma inglés. El nearshoring y los negocios son de las oportunidades que Guatemala tiene para la generación de empleo y así evitar cada vez más la migración. Rocío, con esto regreso con ustedes. 13 minutos pasan de la 1 de la tarde. Conozcamos qué está sucediendo en el mundo. Montecito, una exclusiva comunidad 90 minutos al noroeste de Los Ángeles y hogar del príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, recibió órdenes de evacuación por las fuertes lluvias que han afectado a la región. Vea usted. Las fuertes lluvias que azotan California en el oeste de Estados Unidos no dan tregua. En la noche del lunes, las autoridades ordenaron evacuar Montecito, una exclusiva comunidad ubicada a 90 minutos al noroeste de Los Ángeles y hogar de varias celebridades, como el príncipe Enrique y su esposa Meghan. Los bomberos advirtieron sobre el riesgo de que se produzcan deslizamientos de tierra en la zona, que es especialmente vulnerable a los deslaves porque se encuentra al pie de una cadena montañosa que fue arrasada por un incendio hace 5 años. Las montañas están justo ahí. Cuando llueve de verdad baja a una velocidad muy alta y realmente se vuelve bastante peligroso muy rápidamente. Montecito es hermoso, pero depende del clima, ¿me entiendes? Puedes vivir en casas espectaculares y ver la riqueza y la belleza a tu alrededor, pero realmente da miedo. Según las autoridades, 12 personas han muerto en California debido al clima extremo en los últimos 10 días. El gobierno declaró estado de emergencia y advirtió que lo peor aún está por venir. Fuertes
Fuertes inundaciones que ya dejaron 14 fallecidos en California preocupan a la población estadounidense y las celebridades no son la excepción. La comediante Ellen DeGeneres publicó un video parada junto a un torrente de agua. Necesitamos ser más amables con la madre naturaleza porque no está contenta con nosotros. Hagamos nuestra parte, manténganse a salvo, todos, fue el mensaje que expresó en el video. Un hombre es captado en video cuando amenazaría a agentes de la Policía Nacional Civil. Tenemos las imágenes y los operativos que se realizan en el país. Ya volvemos. Qué gusto saber que sigue con nosotros en la emisión en directo. Quiero contarle que un hombre identificado como Luis Mario Morales Heredia, alias El Canche, es buscado en Chiquimula luego de haber amenazado con arma de fuego a agentes de la PNC en un video que se viralizó en las plataformas digitales. En estas imágenes grabadas en Chiquimula aparece El Canche cuando se baja de un vehículo y amenaza a dos agentes de la Policía Nacional Civil que están en un juzgado. ¿Quieres ver quién es tu marido? Pues esta mierda. Que vale que le dé respuesta, hijo de puta. Según fuentes de la Policía Nacional Civil y un comunicado del Ministerio de Gobernación, El Canche Heredia estaría vinculado con grupos de narcotráfico que operan en el oriente del país. Por esa razón, al menos 5 casas y varios negocios permanecen esta mañana bajo la custodia de las fuerzas de seguridad mientras se esclarece el paradero del sujeto. Agentes de la PNC resguardan casas y negocios relacionados con el sujeto con el objetivo de allanarlos y dar con el paradero. Erin Estuardo Duarte Acevedo, de 37 años, fue asesinado a balazos en el barrio La Laguna número 2 en Estanzuela, Zacapa. Vecinos escucharon alrededor de las 6 de la mañana detonaciones de arma de fuego. Pasados los minutos se percataron del hecho, por lo que alertaron a bomberos voluntarios de la 79 compañía, quienes al revisar los signos vitales confirmaron que la persona había fallecido. Erin salía todas las mañanas a ejercitarse en bicicleta. Este día retornaba a su vivienda, pero el camino fue atacado. La víctima residía en barrio El Centro, en Estanzuela, era jefe de planillas en una melonera y se encontraba suspendido por una operación que le habían realizado. En el lugar se contabilizaron al menos 8 indicios. Duarte Acevedo se convirtió en la primera víctima por hecho violento en el departamento. En un allanamiento por parte de investigadores de la Comisaría 74 de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, anoche se capturó a un hombre de 50 años sindicado del delito de asesinato. Según las investigaciones, dicha persona es responsable de un ataque armado ocurrido el domingo último en la colonia Las Victorias, en Jocotenango. Los operativos se realizaron muy cerca de este lugar, en específico en la colonia Los Llanos.
En más noticias, la Policía Nacional Civil tiene en la mira a una banda señalada de robo, violaciones a mujeres y ataques armados. Fernando Cabrera nos tiene el reporte. Fernando, cuéntanos. Buenas tardes. Hola Rocío, un gusto saludarte, igualmente a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Nos encontramos aquí en la Policía Nacional Civil, donde nos trasladamos a este lugar para recabar mayor información respecto a esta banda delictiva. Los Barrancos, asimismo, fueron bautizados por los propios vecinos de la zona 10, 14, 15 y 16 y también algunos sectores de carretera al Salvador, luego de que estas presuntas personas que han ingresado a las viviendas para despojar de sus pertenencias a los propietarios, ingresan por los barrancos o también asimismo también han huido por esos lugares. Por lo tanto, la Policía Nacional Civil informó de que es un aproximado de 10 personas los que integran esta banda criminal y por lo tanto han realizado diferentes operativos en los sectores para poder dar con los responsables. Policía Nacional Civil ha iniciado con el reconocimiento de algunos lugares, ha hecho algún tipo de incursión para verificar que en los lugares cercanos o en los alrededores pues no haya ninguna o algunas personas que no sean de ese sector. Según el portavoz de la PNC, también indicó que la última denuncia que recibieron respecto a esta banda criminal denominada como Los Barrancos fue el sábado último, donde un hombre denunció de que una persona había ingresado a su vivienda para poderlo despojar de sus pertenencias. Por lo tanto, la PNC hace el llamado a todos los vecinos de esos sectores afectados a que si ven alguna persona ajena o extraña a su condominio, haga el llamado a los agentes de seguridad privado para que verifiquen el lugar. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. En audiencia de primera declaración, la Fiscalía contra el Crimen Organizado sindicó delitos a 4 personas, una de ellas vinculada directamente con la explosión de un cajero automático en San José Pinula. Bernard Boche Moratalla es sindicado de terrorismo y asociación ilícita. Según los fiscales, él aparece en un video conduciendo una camioneta que trasladaba a personas que colocaron un explosivo en el cajero automático. ¿Aló? ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro espacio de Guatereporta. Nos encanta leer sus mensajes. En diciembre del año pasado recibimos la denuncia sobre la supuesta imprudencia que cometieron pilotos en la 18 calle y 17 avenida de la zona 11 en Colonia Mariscal de Ciudad de Guatemala. El problema, asegura nuestro televidente, es que los pilotos dejan parqueados vehículos en la acera o transitan en contra de la vía. Así lo evidencian las fotografías que nos enviaron. Miguel Ángel Flores nos compartió un video que muestra el puente Tamazulapa en Asunción Mita, Jutiapa, ubicado en el kilómetro 149 de la carretera panamericana. Vea usted. Ahí podemos observar el puente Tamazulapa que fue realizado por Jorge Ubico. Una de las bellezas que tiene Asunción Mita. Las bellezas que tiene Asunción Mita. Una de ellas es el puente Tamazulapa. En esta segunda semana de haber iniciado el año 2023, la familia Gutiérrez Mendoza nos comparte un mensaje de prosperidad para este nuevo año. En esta noche en donde celebramos ya las fiestas de fin de año, queremos enviarles a ustedes nuestro mayor deseo de que en el año venidero 2023 sea de paz, de bendición para cada uno de todos los guatemaltecos. Es un saludo especial de la familia Gutiérrez Mendoza para Guatevisión y Guatemala. Aló, ¿me podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. ¿Qué promesas hizo el presidente Alejandro Yamatei antes de asumir el cargo y que hasta la fecha no ha cumplido? Volvemos con el reporte.
Qué rico regresar a clases y disfrutar con los amigos de la variedad de sabores de Anabeli que a todos nos encanta. Anabeli es tradición, calidad y experiencia. Vos, acabo de comprar mi carro último modelo. En cuotas me imagino. No hombre, lo compré al contado. Al contado. ¿Y vos ni dinero tenés? Lo compré con el premio que gané en Lotería Santa Lucía y hasta para el enganche de mi casa me alcanzó. Participa en los sorteos millonarios. Hay muchas oportunidades de ganar. Cada semana, primer premio, 1 millón de quetzales. Con los sorteos extraordinarios de Lotería Santa Lucía, puedes hacerte millonario. Lotería Santa Lucía. Premio ganado, premio pagado. Guatevisión, lo mejor que ves. Esta semana el presidente Alejandro Yamatei cumple 3 años al frente del gobierno, pero los más de 1000 días de trabajo no le han alcanzado para cumplir 5 promesas que le ofreció a la ciudadanía como candidato político, como presidente electo y como jefe de Estado. Nuestro compañero Carlos Kessler presenta cuáles en este reportaje especial. Ya viene el tercer cumpleaños de la administración de Alejandro Yamatei. 3 años desde que este palacio se vistió con los colores de su gobierno. Nos prometió cambiar la realidad nacional, pero nos quedamos con las manos vacías, al menos en 5 puntos. Aquí les cuento las 5 promesas que el presidente no ha cumplido a 1 año de dejar el poder. Vamos con la primera. Esto es personal. No me voy a detener hasta que acabemos con esa desnutrición de nuestros niños. Según UNICEF, en Guatemala la mitad de los niños menores a 5 años padece desnutrición crónica. Los bebés no alcanzan una altura apropiada para su edad y eso limita el desarrollo cerebral. Y eso en su vida adulta va a afectarle en las opciones que tenga de trabajo. La desnutrición crónica es un problema que condena a la niñez a un futuro, al subdesarrollo, a la pobreza. En su plan de la Gran Cruzada por la Nutrición, Yamatei prometió reducir esta enfermedad en 7 puntos porcentuales. Hasta hoy, no lo ha logrado. Según este informe, en la última década que abarca los gobiernos de Yamatei, Morales y Pérez Molina, la desnutrición solo disminuyó un 3.4%. Eso se debe a muchos factores. Uno importante es la falta de presupuesto para los centros de salud que pueden detectar y combatir la desnutrición a tiempo. Y a veces no solo es insuficiente, sino que también se le recorta dinero. Eso ha ocurrido en estos 3 años de Yamatei. Así fue en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Ellos pueden pedir 100, pero solo les dan 20, ¿verdad? Y cuando les dan 30, 40, ya no saben qué hacer con esa plata. Ya les cuesta levantar eventos, ser ágiles para esa ejecución. ¿El presidente podrá cumplir su promesa en 1 año? Si no dio tiempo en 1 década, es muy poco probable. La verdad, no hay voluntad política o no hay seriedad para tratar el tema. O sea, no hay interés real en tratar un tema tan importante y que nos tiene en subdesarrollo a este país. Sobre esta promesa, la presidencia se limitó a enviarnos una respuesta por escrito. Negó que en los gobiernos anteriores se haya medido el impacto de las estrategias contra la desnutrición y afirmó que en 2022 y 2023 aumentó un 80% el presupuesto de un plan nutricional que involucra a 17 instituciones. Otra problemática que evidencia el subdesarrollo la padecemos a diario. ¿Adivinaron? Los baches. Cualquier vehículo va a transitar en una carretera, pero ante la falta de señalización e iluminación, un bache puede ser fatal. Cuando era candidato presidencial, Yamatei prometió reparar absolutamente todos los agujeros en las carreteras del país. 0 baches, presumían sus publicaciones en redes sociales. Hoy, los datos del propio Ministerio de Comunicaciones nos muestran que la promesa fue puro aire. Según una medición que hizo Covial, 4 de cada 10 tramos carreteros están en condiciones regulares, malas, muy malas o destruidas. No es nada agradable transitar por nuestros caminos. ¿Por qué nos dejaron sin carreteras buenas? Un motivo es que el gobierno operó estos 3 años sin un diagnóstico exacto de la red vial. El verdadero estado de las carreteras. Llevar un control
de cómo está cada carretera, cuál es su deterioro y, como se dijo anteriormente, cuál va a ser la intervención que se le va a hacer a cada uno. Puede ser un bacheo menor, un bacheo mayor, y cuando ya está la carretera, pues ya está colapsada, ya no necesita bacheos, necesita una reposición completa. Si no se tienen esos datos, no se puede hacer nada. Si no tenemos datos, no podemos planificar. No se puede hacer nada, excepto decidir a ciegas qué baches intervenir y arriesgarse a hacer obras de mala calidad. Así fue hasta septiembre de 2022, a la mitad del periodo de Yamatei, cuando Fundesa le entregó al Ministerio de Comunicaciones una tecnología que anticiparía los daños de las carreteras y le indicaría cuáles intervenir. Fue un paso en la dirección correcta, pero de todos modos, el tiempo apremia. No es cuestión de 6 meses. O sea, tal vez en 6 meses se puede hacer una planificación para poderla llevar a futuro en el resto del gobierno, pero agarrarlo y decir, bueno, que podemos cumplir algo demasiado rápido, no. A pesar del deterioro visible de la red vial, el gobierno nos aseguró que esta administración es la que más ha avanzado en rehabilitar las carreteras, al menos en los últimos 7 periodos. ¿Saben qué otro mal también puede llegar a ser fatal como los baches? Yamatei lo identifica bien. Persigamos la maldita y asquerosa corrupción, y es más importante cualquier delito de corrupción, por muy reciente que sea, lo tenemos que evitar, lo tenemos que investigar y tenemos que someter a la justicia a quienes lo hayan cometido. Ajá, la lucha contra la corrupción también nos quedó a deber. Y no lo digo yo. Un índice que elaboró la organización Transparencia Internacional en 2022 situó a Guatemala entre las naciones del mundo en donde los ciudadanos perciben que hay más corrupción en el sector público. Fue la calificación más baja que nuestro país ha obtenido en toda su historia. Nos vemos en una situación muy vulnerable ante la comunidad internacional. Y pues esa falta de certeza, esa falta de legalidad, esa falta de Estado de Derecho en el país provoca incluso desincentivos para la inversión. El gobierno asegura que no debería haber desincentivos, pues a su criterio sí ha cumplido la promesa. Su bandera es la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que en estos 3 años ha interpuesto 46 denuncias por posibles malversaciones de fondos estatales y otros delitos. 24 fueron penales, ante la Fiscalía, 18 fueron administrativas, ante la Contraloría General de Cuentas. Como estrategia anticorrupción, el gobierno también presume que ha impulsado otras acciones, como habilitar plataformas digitales para denunciar anónimamente, proponer códigos de ética y de conducta en el Ejecutivo y capacitar a funcionarios sobre cómo denunciar sobornos. Son esfuerzos liderados por la Comisión Presidencial, que, según especialistas, presenta una gran falla. Fue creada por Yamatei. Eso quiere decir que no tiene una independencia y una autonomía suficiente como para poder investigar a nivel estructural la corrupción que existe en el Estado guatemalteco, ¿verdad? Un Estado guatemalteco que ha visto cómo crecen las sospechas de corrupción en contra de Yamatei. ¿Quién se acuerda de la alfombra mágica o del testigo A? ¿O de la decisión del presidente de reelegir a Consuelo Porras como fiscal general, a pesar de que Estados Unidos le quitó la visa por considerarla como una persona antidemocrática? Muchos sí lo recuerdan. Vemos que fue como una decisión de mantener las cosas en el estado en el que se encontraban y no apostarle al cambio y a una verdadera lucha contra la corrupción, porque tal vez, seguramente, viendo graves señalamientos que hay contra el presidente, como este tema de la alfombra mágica, no le conviene, ¿verdad? Con esos antecedentes, ¿habrá una verdadera lucha anticorrupción a un año de que Yamatei deje el poder? Para algunos investigadores, el asunto no pinta bien, sobre todo por una tendencia a criminalizar o a perseguir, hostigar operadores de justicia que incluso se han visto en la necesidad de presentar sus renuncias o de buscar incluso el exilio, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración esos ataques a actores clave en la lucha contra la corrupción, pues vemos ese debilitamiento y ese desgaste que ha repercutido gravemente en las calificaciones internacionales. Hablando de corrupción, no se nos puede pasar por alto otra promesa. La desaparición de la SAAS, que perdió su razón de ser y se convirtió en un nido de corrupción y desperdicio de recursos que necesitamos más la gente necesitada de este país.
No lo vamos a negar, en las AAS hay mucho dinero. En los últimos 3 años nos costó 406 millones de quetzales. Y a veces el manejo de esos recursos no huele bien. En 2020, por ejemplo, y como se lo contamos en Prensa Libre, la Secretaría gastó hasta 15,000 quetzales en carnes finas y mariscos, productos fuera del alcance para más de la mitad de la población guatemalteca, el segmento que sufre pobreza. Y este año, según una red de organizaciones que fiscaliza el gasto público, el panorama en las AAS es casi el mismo. Por ejemplo, adquirieron más de 5,000 cartones de huevos durante este año. Y vemos nosotros que hay un despilfarro incluso en todos estos gastos que son financiados con recursos públicos. Aunque en su primer mes de mandato el presidente propuso una iniciativa de ley para liquidar las AAS, la institución aún funciona, está vivita y coleando. Yamatei se lava las manos en el Congreso, que ha excluido el proyecto de las sesiones en el hemiciclo. De hecho, él no podría de alguna manera decirle a la población, bueno, ahora son los diputados los que tienen responsabilidad, y básicamente hemos visto cómo él desde la Casa Presidencial maneja básicamente lo que es el Congreso de la República a través de sus diputados y esa alianza oficialista que han mantenido durante todos estos 3 años de gobierno. ¿Y entonces, en este año, habrá oportunidad para disolver las AAS? No le da tiempo de hacerlo porque recordemos que para poder liquidar una entidad como las AAS tiene que haber un tiempo prudencial no mínimo de 1 año, porque es un proceso el que se lleva la liquidación. Una liquidación que el gobierno nos reiteró que ocurrirá hasta que tenga el visto bueno del Congreso. En otra nota que nos envió, la presidencia aseguró que ha recortado los gastos generales y en alimentos de esta secretaría. Y siempre sobre las instituciones que nos prometen que van a desaparecer el mapa, no olvidemos al Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Si los países centroamericanos no consideran que se deba poner en funcionamiento al Parlamento con esa supremacía sobre los congresos nacionales, creo que estaré en la disposición de denunciar el Tratado del Parlamento Centroamericano y retirar a Guatemala del Parlamento Centroamericano. Sí, en 2019 el entonces presidente electo prometió sacarnos del Parlacén si las disposiciones de los diputados permanecían solo como recomendaciones y no se incorporaban a las leyes de nuestro país. Hoy el órgano sigue limitándose a sugerir y nosotros continuamos gastando para formar parte de él. Nos va a seguir afectando políticamente al pueblo centroamericano desde lo que son los impuestos, desde lo que podría interpretarse como un lugar específico para encubrir a posibles corruptos. Cada año a los guatemaltecos nos cuesta esta cantidad de quetzales mantener nuestra silla en el Parlacén, y de ese monto salen los pagos para nuestros 20 diputados titulares y 20 suplentes, como Freddy Arnoldo Salazar, que en marzo de 2022 fue sancionado por Estados Unidos por supuesto narcotráfico. No es tan fácil salirse. Implicaría 10, 15 años. Si usted cree que en 1 año se va a salir Guatemala. Sí, el camino legal para salirse del Parlacén es largo. Hace más de 1 década, en 2009, Panamá intentó hacerlo. Expresó su deseo 2 veces, pero no lo materializó porque dependía del consenso de los otros países miembros. Y en ese entonces, no hubo acuerdos. Pero volvamos a Yamatei, que ni siquiera ha formalizado la intención de sustraer a Guatemala del órgano parlamentario. ¿Qué pasó con su promesa? Por escrito, le preguntamos al gobierno si había planteado una acción legal para sacar a Guatemala. Solo nos respondió que Yamatei busca despejar las malas percepciones que tengamos del órgano y que su objetivo es reformarlo para conseguir mejores políticas centroamericanas. Y es lo que yo le digo, es parte del discurso de la demagogia que utilizan los candidatos políticos en determinado momento. ¿Buenas intenciones o pura demagogia y engaño para ganar el poder? Para este reportaje también solicitamos una entrevista presencial con Kevin López, el vocero de Yamatei, pero no fue concedida. Sea como sea, estas promesas incumplidas del presidente van a resurgir en las elecciones de 2023. Pero ojo ahí, porque en 4 años no será bonito que hablemos de lo mismo. Va a ser un año en el que seguramente el discurso anticorrupción nuevamente va a ser un instrumento importante en la discusión, que lo van a utilizar varios candidatos porque realmente es atractivo para la población
pero pues el reto, la deuda que se tiene es que sea verdaderamente un discurso auténtico, un discurso creíble y un discurso comprometido con la población. En el inicio del ciclo escolar hay denuncias por cobros indebidos en colegios e incluso cobros por plataformas digitales. Le contamos más en tan solo minutos. Con el inicio del ciclo escolar han incrementado las denuncias de cobros indebidos y precios de útiles escolares en los diferentes establecimientos educativos. Andrea Domínguez nos tiene el informe. Andrea, ¿cómo estás? Cuéntanos. El ciclo escolar 2023 ha comenzado ya en el sector privado desde el pasado 6 de enero. Para el sector público se prevé que sea este 15 de febrero. Sin embargo, las denuncias por cobros excesivos e incluso algunos que no deberían de estarse realizando pues no están autorizados por el Ministerio de Educación han comenzado ya a registrarse tanto en el Mineduc como en la DIACO. Ante ello, diputados del grupo de oposición parlamentario realizaron una citación a autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la misma DIACO y el Mineduc para saber cuál es la información y cantidad de denuncias que hasta la fecha se han realizado. Solo la DIACO lleva 14, dentro de ellas varias por cobros indebidos o que se ha incrementado la cuota de autorización de colegiaturas e inscripciones. Escuchemos. En 2023 hemos recibido 14. 2 por cobro de plataformas, cobros indebidos 1 que podría ser por inscripciones. También 4 de incremento, 1 por no entregar papelería, obligan a comprar uniformes 2, la cuestión de útiles 3 y entre otras 1. Bueno, uso de plataformas. ¿Qué colegios son? No tengo identificado acá ¿No lo pueden mandar a preguntar? Los colegios que son, pero el procedimiento es de una vez, porque así se lo damos aquí a la ministra. En esta citación se le preguntó a las autoridades del Ministerio de Educación cuál era la cantidad de colegios que están autorizados, pero también aquellos que están autorizados para hacer el incremento al cobro de mensualidades e inscripciones, que desde 2015 se les ha señalado que pueden hacer un incremento del 15% cada 3 años. Sin embargo, esta es información que hasta este momento la cartera de Educación no ha brindado esta información y señaló que sería hasta las 9 horas del miércoles que estarían brindándola a los legisladores. Ante ello, también aseguraron que los colegios no están autorizados para que puedan realizar el cobro de plataformas digitales y que lo único que pueden ellos solicitar a los padres de familia es el costo de inscripción y las cuotas mensuales. Los centros educativos privados únicamente podrán cobrar las cuotas que les fueron autorizadas por el Ministerio de Educación. Asimismo, verificar el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Ministerial número 580-2018 de fecha 26 de febrero de 2018 que indica lo relacionado a implementar los murales de autorización e información de los centros educativos del sector privado, en el cual se establece la responsabilidad de las direcciones departamentales de educación de comunicar, dar seguimiento y realizar monitoreo de la publicación y actualización del mural en mención, con el propósito de que los padres de familia o encargados de los estudiantes tengan el pleno conocimiento de las cuotas y servicios autorizados. Otro reto que se enfrenta en el sector público a puertas de que los niños retornen a clases 100% presenciales en medio aún de casos de COVID-19 y que existe un bajo número de vacunación contra el COVID de estos, es que muchas de las escuelas siguen sin contar con espacios adecuados para que ellos retornen, dentro de ellos servicios tan básicos como lo es el agua, pero el Ministerio de Educación para este 2023 aún no sabe cuántos establecimientos no tienen el vital líquido. Además, desconocen cuál es la cantidad de maestros que hacen falta en el sector público para que se puedan dar clases de forma correcta y presencialmente. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.
Y en más noticias, la empresa eléctrica municipal de Huehuetenango crece en número de usuarios, pero no en compra de potencia para prestar el servicio. Las autoridades han informado que ya hay negociaciones para un nuevo contrato, sin que esto implique un aumento en las tarifas. Mike Castillo nos informa. Buenas tardes, Mike. Hola Rocío, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, la compra del servicio de energía eléctrica está creciendo de una manera que no va al mismo ritmo como se adquiere la potencia por parte de la empresa eléctrica municipal. Y según autoridades, aunque ya hay conversaciones con el Instituto Nacional de Electrificación, aún no se tiene nada concreto cuándo podría darse pues ese nuevo contrato para poder adquirir nueva potencia. Mientras esto ocurre, lo que sí se está haciendo es que se va a distribuir en 3 grandes circuitos el servicio de energía eléctrica, por lo menos en la cabecera departamental, y de esta manera evitar los constantes cortes de energía que ocurren en Zaculeu, en la zona 8, Corral Chiquito, además de Las Lagunas. Así lo dieron a conocer las autoridades. El gran crecimiento de usuarios y también de la mayor demanda de energía eléctrica, en la línea que actualmente distribuye la red ahí no se da abasto y provoca que constantemente hayan apagones, dejando un 80% de Zaculeu sin el servicio por un tiempo indeterminado. Entonces es necesario hacer una readecuación de la red de distribución de un sistema monofásico actual a un sistema trifásico. Será por 2 fases, una que abarca específicamente solo la zona número 9 y otra que abarca la frontera entre la zona 9 y la zona número 8, para poder nosotros tener un balance de cargas acá y evitar que una suspensión pues afecte el 100% de Zaculeu y únicamente afectase, si se diera el caso, una parte pequeña. Esperamos que en el transcurso de este año ese proceso de ampliación de la capacidad pueda ser un hecho. De momento no hay un aumento en el pliego tarifario autorizado. Evidentemente, cuando se concluya el proceso con el INDE, pues tendremos que revisar esa situación. Son más de 48.900 los clientes que tiene la empresa eléctrica municipal, en donde se vende la energía más barata del país. Los huehuetecos gozan de ese beneficio y aunque el crecimiento es bastante grande de los usuarios, 1,000 por cada año, según lo expresado por el subgerente de esta entidad. Lo que preocupa es que de no firmarse el nuevo convenio para aumentar la potencia, los cortes podrían ser mayores en otros sectores. Hasta aquí esta información, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. El reglamento de descargas y reuso de aguas residuales lleva 16 años en espera de plantas de procesamiento en los 340 municipios del país. A la fecha, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha emitido dictámenes favorables para 252 municipios del país. ¿Cómo está Quetzaltenango? Esta pregunta nos la resuelve Minor Talk. Minor, ¿cómo estás? Rocío, como todas las tardes, es un gusto saludarte. Y para comentarte que en el tema ambiental, las municipalidades de este departamento afrontan serios problemas con relación al tratamiento de las aguas residuales. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en mayo de este año vencería el 5º plazo que el gobierno central dio a las municipalidades, pero sobre todo a los alcaldes, para evitar sanciones por no tener en sus municipios este tipo de edificaciones amigables con el medio ambiente. De acuerdo con el ente rector, en septiembre del año pasado, el presidente Alejandro Yamatei amplió a por lo menos 3 años más el tiempo que tienen los alcaldes para planificar y definir el costo de estos proyectos en sus diferentes municipios. En el caso de Quetzaltenango, son varios los municipios que carecen de este tipo de proyectos, incluidos en la cabecera departamental, y pues por lo mismo todavía siguen drenando las aguas sin ningún tipo de tratamiento al río Samalá, y estas aguas pues son trasladadas hacia el Océano Pacífico. El Ministerio de Ambiente pone como ejemplo al resto de municipalidades en Quetzaltenango esta planta de tratamiento de aguas residuales que se ubica en el municipio de La Esperanza, la cual tuvo una inversión de varios millones de quetzales, pero que ya tiene varios años de estar en funcionamiento, y la misma puede ser visitada por cualquier alcalde que tenga la intención de conocer cómo es el funcionamiento. Esto es lo que el Ministerio de Ambiente les pide. En la emisión de las 18 horas de Noticiero Guatevisión estaremos ampliando a detalle de cuántas plantas de tratamiento funcionan en este departamento,
qué porcentaje de ellas está en edificación, y pues lo que sabemos hasta el momento es que unas cuantas ya están en funcionamiento. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Vamos ahora con Amílcar Montejo a conocer el reporte de tránsito de Ciudad de Guatemala. Fuerte carga vehicular se ha registrado en diversos puntos y también algunos sucesos. Amílcar, buenas tardes. Buenas tardes. La Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le desea muy buen provecho. Durante este mediodía de martes le informamos. Un vehículo se descontroló y ha impactado contra el Arriate, dañando una señal en la ruta del Atlántico, kilómetro 10, zona 18. El conductor se encuentra ileso y en los próximos minutos estará arribando una grúa para habilitar el paso. En la ruta del Atlántico, kilómetro 7, zona 18, ha colisionado un camión y una motocicleta. Tras esto tenemos un herido que es auxiliado por bomberos y trasladado a un centro hospitalario. 2 automóviles colisionaron en la Cuarta Avenida, 20 calle de la zona 12. No reportan lesionados y se han iniciado algunas maniobras para permitir una mejor circulación. En la Primera Avenida, 15 calle de la zona 1, el tripulante de un vehículo quedó lesionado tras la colisión de 2 automotores. Tras esto tuvimos la presencia de bomberos municipales. Una camioneta y una motocicleta están involucrados en un percance vehicular en la Séptima Avenida, tercera calle de la zona 13. Preliminarmente informan de un lesionado. Por favor, mucha precaución porque en la Avenida Petapa, 31 calle de la zona 12, han botado perfiles desde un camión. Esta situación genera tráfico lento para los usuarios que se dirigen hacia el área norte y los tubos serán retirados en los próximos minutos. La PMT de Ciudad de Guatemala le hace el llamado. Por favor, cuide su vida y cuide la vida de los demás. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días es un verdadero gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. Nos despedimos con un video de Rod Stewart en el que interpreta el tema I Don't Wanna Talk About It, porque hoy el conocido músico británico cumple 78 años. Fue la voz de grupos como The Jeff Beck y Faces en las décadas de 1960 y 1970. Que tenga usted una excelente tarde. Nos vemos mañana con más noticias.